Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de la serie El Gran Debate, Ley versus Gracia. Y estamos viendo que la iglesia primitiva no tenía claro lo que era el nuevo pacto, lo que el nuevo pacto abarcaba y lo que el nuevo pacto implicaba. Es curioso lo que mencioné en la clase número 2. Pedro predicó en Hechos 2:38 que había que arrepentirse, bautizarse y después el Espíritu Santo llenaría a la persona. La persona podía recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, pasa lo contrario. Lo primero que pasa es que reciben el don del Espíritu Santo porque comienzan a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Nadie puede hablar en lenguas si no es creyente. Si no es un cristiano, nadie puede tener el don del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que pasa en casa de Cornelio es que reciben el don del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Sin embargo, repito, Pedro predicaba que primero había que arrepentirse, bautizarse y después el Espíritu Santo podía descender sobre una persona. El nuevo pacto es diferente. Y yo creo que la iglesia primitiva, como eran todos judíos, les costó mucho entender la grandeza y la superioridad del nuevo pacto y la vida que ahora tenemos bajo la gracia de Dios en el nuevo y mejor pacto. Hemos dicho que Pedro lo llega a entender, que los que estaban con Pedro lo llegan a entender. ¿Lo entendería la iglesia de Jerusalén dirigida por Jacobo, llamado Santiago, uno de los hermanos de Jesús? Por cierto, ¿y qué hace el hermano de Jesús, siendo el principal apóstol de la iglesia de Jerusalén, cuando antes de la muerte de su hermano no creía en él ni le seguía? En Mateo 13:55 leemos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí tenemos a Jacobo. Y en Juan 7:5 leemos que ni aun sus hermanos creían en él. Por tanto, Jacobo no creía en Jesús antes de su muerte y de su resurrección. En Gálatas 1:19, Pablo nos dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. La verdad es que no sabemos cómo sucedió, pero en Hechos vemos a Jacobo siendo una de las principales columnas de la iglesia, en Gálatas 2:9. Pero vamos a volver al tema de Pedro. ¿Qué pensaría la iglesia de Jerusalén de todo esto? ¿Entendería la iglesia en Jerusalén que Dios no hace acepción de personas y que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Entenderían que no hace falta ser judío para ser salvo? ¿Cómo respondieron los creyentes que había por toda Judea cuando oyeron este incidente? ¿Se alegraron por los gentiles? ¿Glorificaron a Dios? La respuesta puede sorprenderte. La respuesta es no. Vamos a ver su reacción. Hechos 11 del 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Cuando se enteraron que los gentiles habían sido salvos, Pedro recibe reproches. Podemos ver claramente que a los apóstoles y a los hermanos de Judea no les importaba lo que había sucedido en la vida de estos pobres gentiles pecadores. Se preocuparon más de la halajá, que son las leyes judías, que de las personas. Por eso le dicen a Pedro que había quebrantado un punto de su teología. Pedro había entrado en casa de gentiles e incluso había comido con ellos. Esto era algo impensable bajo sus leyes y tradiciones. Por tanto, podemos ver cómo se seguía haciendo una distinción entre judío y gentil, que es precisamente lo mismo que había creído Pedro hasta que tuvo la visión que Dios le dio.
Las últimas palabras de Pedro son súper interesantes porque les está diciendo que si quieren culpar a alguien de lo que ha sucedido con los gentiles, que culpen a Dios, que es quien obró desde el primer momento. Hechos 11:17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Cuando escucharon a Pedro y entendieron que Dios estaba detrás de lo que había sucedido, se callaron, porque bastante habían dicho ya, y glorificaron a Dios diciendo, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaba muy claro que muchos creyentes judíos no entendían el alcance del nuevo pacto. Un gentil puede ser salvo sin ser judío, sin guardar la ley de Moisés y sin circuncidarse. Esto, que para nosotros es algo normal, en aquel momento fue una auténtica revelación. Todo esto nos muestra que los apóstoles y creyentes judíos de la iglesia primitiva no entendían el alcance del nuevo pacto y todavía muchos querían seguir y de hecho seguían aferrados a la ley de Moisés. Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué sorpresa, ¿verdad? Los gentiles pueden ser salvos. Qué sorpresa. Aunque en Hechos capítulo 11 vemos como los apóstoles y los hermanos de Jerusalén admiten que Dios desea dar vida a los gentiles, ellos seguían pensando que los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Fue en Hechos 15, y estamos en el 50 después de Cristo, donde tenemos una gran discusión y un gran debate. Y se toma la decisión de que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero debemos tener en cuenta que esa decisión solo afectaba a los creyentes gentiles. Los creyentes judíos tenían que seguir guardando la ley de Moisés, según la iglesia de Jerusalén. Fue gracias a nuestro hermano Pablo y a la extraordinaria grandeza de las revelaciones que recibió del nuevo pacto y del Evangelio de Cristo, que el Evangelio completo comienza a ser predicado, gracias a Pablo y a lo que el Señor le enseñó y le mostró. Hechos 13, 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo, hablando de la salvación por la obra del Mesías, hablando del nuevo pacto, declara, Hechos 13:41, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El Evangelio es difícil de creer y aceptar cuando se tiene una mentalidad de ley más obras. De hecho, el mismo Pedro llegó a decir que en las cartas escritas por Pablo había cosas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:16. Pablo predicaba el Evangelio, las buenas noticias, un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, de fe, de gracia, de paz, de esperanza, de salvación y de vida. Pronto nos encontramos en el libro de Hechos a un grupo de creyentes judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, diciendo a un grupo de creyentes gentiles, en Hechos 15, 1 y 2, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No debemos ser muy duros con estos creyentes judíos porque su entendimiento de la obra de Jesús y del nuevo pacto estaba muy limitado por lo que habían vivido durante toda su vida y por lo que habían aprendido de las escrituras del antiguo pacto. Si estos creyentes que decían que tenían que circuncidarse y guardar la ley no hubieran sido verdaderos creyentes, Pablo habría ignorado sus afirmaciones. Pero los que descendieron de Judea eran creyentes verdaderos. Eran hermanos sinceros, pero sinceramente equivocados. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé tuvieron un gran debate con estos hermanos de Judea. Fue tan grande el debate y la disensión que no se pusieron de acuerdo. Al final, deciden que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén para tratar este tema con los apóstoles y los ancianos. Leyendo entre líneas, podemos ver cómo estos hermanos se sentían respaldados en su teología por la iglesia de Jerusalén. Por eso deciden que el tema sea tratado en Jerusalén. La idea de subir a Jerusalén surgió de estos hermanos. Hechos 15, del 4 al 6. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, eran creyentes en Cristo, se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Los creyentes que procedían de la secta de los fariseos repiten lo que dijeron los hermanos de Judea del versículo 1. Los gentiles debían circuncidarse y debían guardar la ley de Moisés. Si la enseñanza de los apóstoles hubiera sido clara, no se habría considerado este asunto. Pero aunque Jesús había establecido un nuevo pacto, muchos creyentes seguían viviendo bajo el antiguo pacto. Y todo lo que implicaba la circuncisión, guardar el Shabbat, las leyes dietéticas, las diferencias entre hombre y mujer, las diferencias entre judío y gentil, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, podemos leer que hubo mucho debate. Hechos 15, del 7 al 12. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son». Toda la multitud hizo silencio, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. En esta ocasión Pedro defiende la posición de Pablo y Bernabé. Pedro vuelve a decir que Dios no hace distinción entre judío y gentil. Esta afirmación también la encontramos en las cartas de Pablo. Ahora, bajo el nuevo pacto, no hay judío, ni griego, ni gentil. Por tanto, para Pedro y para Pablo, este debate no tenía absolutamente ningún sentido, ya que ellos creían que Dios no hace acepción de personas. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la vida de Pedro y cómo fue entendiendo poco a poco el nuevo pacto y lo que Jesús había hecho. Gloria a Dios que también fue sincero cuando dijo que la ley de Moisés era un yugo pesado que nadie había podido llevar.
La declaración de Pedro es muy importante. La ley de Moisés no la pudieron llevar ellos ni sus padres. Pedro afirma de una forma contundente que la ley es un yugo y que dicho yugo no puede ser impuesto a los gentiles. De hecho, los propios judíos no han podido llevarlo. Estas palabras de Pedro y las palabras de Pablo deberían dejar zanjado el asunto de si ahora los gentiles tenemos que guardar la ley de Moisés o no. A este yugo Pablo lo llama el yugo de esclavitud. Gálatas 5, 1 y 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pedro hace una afirmación tremenda cuando dice que ahora los judíos, por la gracia del Señor Jesús, somos salvos, hablando de los judíos, somos salvos de igual modo que ellos, de igual modo que los gentiles. ¿Cómo eran salvos los gentiles? Creyendo en Jesucristo, sin guardar la ley de Moisés. Pedro afirma que ahora, en el nuevo pacto, ahora los judíos pueden ser salvos como los gentiles, es decir, sin tener que guardar la ley de Moisés. Por eso, más adelante, vemos a Pedro viviendo como un gentil, según las propias palabras de Pablo en Gálatas 2:14. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, Pablo lo dijo. Pablo no decía una mentira, no estaba mintiendo. Pedro vivía como los gentiles. Vamos a continuar en el concilio de Jerusalén. Ahora en Hechos 15, en el concilio, habla Jacobo, también llamado Santiago, el hermano de Jesús, y lo que él diga será lo que se haga. Por eso habla el último, porque el que hablaba el último era el que establecía lo que se tenía que hacer o lo que no se tenía que hacer. Pero Jacobo no había seguido a Jesús antes de su muerte y resurrección. Por tanto, no conocería las confrontaciones que Jesús había tenido con los sacerdotes, fariseos y escribas. Jacobo era pro-Torá, es lo que yo llamo pro-Torá. Estaba a favor de la ley, era pro-Torá. Era observante de la ley. Por eso le llamaban Jacobo el justo. Hechos 15, 12 y 13. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo todavía no había entendido el nuevo y mejor pacto. La transición entre pactos fue especialmente dura para él. ¿Cómo es posible que Cristo haya predicado la ley de Moisés y ahora tenemos que predicar la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que antes hubiese tantos requisitos para formar parte del pueblo de Dios y ahora solo hay un requisito? ¿Cómo es posible, si Jesús guardó y predicó los mandamientos, que ahora ya no tengamos que predicar dichos mandamientos? ¿Cómo es posible que antes debíamos dar el diezmo, pero ahora ya no es necesario? ¿Cómo es posible que antes teníamos que ir al templo, pero ahora el templo ya no es importante? ¿Cómo es posible que la circuncisión, siendo tan importante en el antiguo pacto, ahora bajo el nuevo pacto no sea nada y no valga nada? Para Jacobo, este cambio fue muy complicado, fue muy difícil. Para las personas que tienen una mentalidad de ley más obras, estar sin la ley de Moisés equivale a libertinaje. Equivale a hacer lo que nos da la gana. Equivale a no poder controlar a las personas. Por tanto, Jacobo, como buen judío, les da a los gentiles una serie de mandamientos, pero una cosa debe quedar clara. Según Jacobo, los judíos debían seguir siendo circuncidados
y debían seguir guardando la ley de Moisés. Jacobo afirma que no se inquiete a los gentiles, pero los fieles y celosos judíos debían seguir guardando la ley de Moisés. Hechos 15:23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y en Hechos 21:25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, nada de lo que dice la ley de Moisés, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cuando escuchamos a Jacobo, sus palabras son muy significativas, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Jacobo también les dice, y estoy parafraseando, dejad a los gentiles en paz, ellos no han tenido la ley de Moisés, vamos a darles 4 cosillas, y si quieren aprender algo más, pues que vayan a las sinagogas, porque allí Moisés es predicado todos los sábados. Jacobo manda a los gentiles a las sinagogas a escuchar a Moisés, si de verdad estaban interesados en guardar la ley. Pero fijémonos en un detalle. Jacobo se refiere solo a los creyentes gentiles. La iglesia de Jerusalén creía que los creyentes judíos sí tenían que guardar la ley de Moisés. Pablo daría mucho dolor de cabeza a Jacobo y a la iglesia de Jerusalén. Que no nos quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba un evangelio distinto del evangelio que enseñaba la iglesia de Jerusalén. De hecho, él mismo lo llama mi evangelio, marcando con sus propias palabras una clara distinción entre el suyo, su evangelio, y el de los otros. Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo en Gálatas dice que los que tenían reputación de ser algo no le enseñaron nada. Ellos, Jacobo, Pedro y Juan, no le enseñaron nada a Pablo. Pero Pablo sí les enseñó a ellos algo. Gálatas 2, del 6 al 10. Y yo creo que lo voy a dejar ya aquí. Seguiremos hablando y meditando de todo esto. Espero que todas estas enseñanzas estén trayendo mucha bendición a tu vida, y creo que entender este proceso, el cambio que tuvo que suceder cuando Jesús hizo el nuevo pacto, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de vida. Una vez más, espero que todo esto os esté bendiciendo y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.